Desde hace más de una década, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia lleva adelante la Semana de Presupuesto y Derechos con el objetivo de abrir la discusión sobre el proyecto que el Poder Ejecutivo presenta cada año para ser debatido en el Congreso. En el mes de noviembre tuvieron, en los días del 3 al 6 de noviembre, con el lema Un enfoque de igualdad para un futuro más justo, la 11ª edición de esta Semana de Presupuestos y Derechos, para hablar justamente y analizar cómo se ha dado las discusiones presupuestarias y cómo también se ha dado una prórroga por segundo año consecutivo que ha permitido mayor discrecionalidad del Poder Ejecutivo para aplicar políticas de reducción generalizadas del gasto estatal con niveles de ejecución significativamente menores en 2024 y 2025 a los de años anteriores. Todo esto me da el pie para hablar de discusión presupuestaria y con quien hablaremos en esta última columna de este 2025 de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia es con Alejandro Gaguero, a quien tengo del otro lado, que es coordinador del área de justicia fiscal de ASIG. Alejandro, ¿cómo estás? Jimena te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal, Jimena? Bueno, gracias por el llamado. No, un gusto hablar con vos y un poco daba este pie de esto que realizaron en ASIG en noviembre, a comienzos del mes, entiendo abriendo la discusión, ¿no? Sobre la discusión presupuestaria. Yo acá te invito a que vos me comentes ejes para charlar esta discusión que tiene varias aristas. No sé, se me ocurre ley de financiamiento universitario, que el gobierno termina no implementando este año, ¿qué va a pasar con eso? Pero bueno, como no sé del tema, te voy a invitar a vos a que me des los ejes de charla para poder analizar esto que se está ya discutiendo. Bueno, sí, es una charla que nosotros en noviembre hicimos la semana para comenzar la discusión. Perdón. No pero te la verdad que preocupes, la dan actualidad, no te preocupes, sí, porque bueno, el gobierno hoy acaba de llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso en diciembre, sí. Y uno de los temas principales que pone en agenda es la discusión del presupuesto 2026. Sí. Entonces seguramente diciembre será un mes donde se esté, esperemos, discutiendo algo de esto en el Congreso, más allá de que, bueno, hay una discusión desde hace un tiempo, desde que terminaron las elecciones entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores para negociar en torno a la posibilidad de aprobar el presupuesto 2026. Entonces la verdad que gana bastante importancia porque el presupuesto justamente está vinculado con la política de gasto del Estado, con las prioridades de gasto para el año que viene. Claro. Vos decías muy bien una cuestión importante, y es que venimos de 2 años sin tener presupuesto aprobado. Uh-huh. Eso fue bastante relevante porque no tener el presupuesto aprobado por el Congreso implicó no tener una guía de gasto y le permitió al Ejecutivo, uh-huh, en un contexto de mucha inflación, sobre todo pensemos el año 2024, uh-huh, llevar adelante un proceso de recorte real del gasto muy, muy fuerte. Claro. Esto se pudo hacer básicamente, habrán oído la palabra, digamos, de licuación del gasto, que quiere decir, en un contexto de mucha inflación, el presupuesto del año anterior prorrogado resulta muy insuficiente, con lo cual el gobierno tiene la posibilidad de actualizar o no las partidas que considere. Como la actualización fue muy, muy inferior al nivel de inflación, terminó habiendo una caída real, digamos, en el poder adquisitivo del presupuesto, que el primer año fue de 30%, que es un montón. O sea, claro, de un año para el otro, el Estado dejó de gastar casi un tercio. Es una caída histórica para, uh-huh, Argentina, no es no es el mayor ajuste de la historia, como en un momento se dijo, pero desde hace 20 años por lo menos no se vivía algo así. Claro. Y eso fue posible justamente por no tener un presupuesto, porque no estaba obligado a seguir un camino de gasto marcado por el Congreso, ¿no? Uh-huh. Entonces, nuestra lectura, la cuestión de las prórrogas ha sido muy, muy malo y marca un deterioro, digamos, de la institucionalidad presupuestaria y permite estas cosas. Que un gobierno básicamente puede hacer lo que quiera con el presupuesto. Sí, y falta de debate también, ¿no? De sí, debate amplio sobre el tema y también mayor concentración de poder ahí en el Ejecutivo, como decís vos, para discrecionalmente
recortar o hacer lo que quiere. Sin duda, porque el espíritu, digamos, de Argentina y de buena parte de los países del mundo para tratar el presupuesto es que tenga un rol muy, muy relevante el Congreso. Uh-huh. En Congreso en tanto representación de la población, de las distintas zonas geográficas. Entonces, en la Constitución argentina, el presupuesto tiene que ser aprobado por el Congreso. Uh-huh. Y eso implica tener una negociación a partir de una propuesta que viene del Ejecutivo. Uh-huh. La realidad es que Argentina viene desvirtuando un poco esa idea hace mucho tiempo. Digamos, hay un gran problema vinculado a lo que provocó los decretos de necesidad de urgencia, uh-huh, que permiten hacer modificaciones. Y también el rol de la inflación, como te decía antes. Claro. Digamos, hay distintos países que tienen el mecanismo de prórroga, es decir, no se llega a un acuerdo, la prórroga te marca que tenés que tener el mismo presupuesto del año anterior. Claro, pero con una inflación tan grande, eso en Argentina aumenta la discrecionalidad. Uh-huh. Porque efectivamente el presupuesto tiene que ser actualizado sí o sí, y la decisión de actualización parte del Ejecutivo. Entonces, en la práctica, la realidad es que en los últimos 2 años, y en otros también, porque la prórroga no ha sido solamente desde 2023, sino que ha habido prórrogas en otros años, cuando hay prórroga el Ejecutivo tiene, o sea, el Congreso básicamente desaparece de escena. Con lo cual la discrecionalidad, como vos decís, aumenta un montón. Pero bueno, más allá de esto, si se logra aprobar sería una noticia importante. Uh-huh. Digamos, lo que también me parece interesante volver a traer en cuestión, porque ahora vuelve a tener actualidad, es el proyecto de presupuesto que había mandado el Ejecutivo. Claro. Y ahí nosotros identificamos bastantes problemas que queremos llevar al debate y si se puede también que se puedan discutir en el Congreso. Claro. Porque ese proyecto implica una serie de riesgos, digamos, para la garantía de derechos básicos, porque implica una diferenciación de ciertas partidas, de ciertas políticas que para nosotros son muy importantes. Sí, justamente, perdón, Alejandro, sí, que tienen que ver mucho con la agenda de ustedes también, ¿no? Entiendo, discapacidad, integración urbana y vivienda, ¿no? Mujeres y diversidad. Claro, exactamente. Ustedes nosotros en ASIC trabajamos ciertas áreas, ciertos derechos particularmente, y bueno, obviamente ponemos más el foco ahí. Uh-huh. Pero para ir por ahí de lo más general a lo particular, o sea, si uno ve el presupuesto, lo primero que tiene que ver es, bueno, cuánto va a gastar el Estado en general. Sí. Y en este proyecto lo que uno ve es que en términos, digamos, de lo que plantea, entre muchas comillas, si querés después hablamos de eso, porque uh-huh, el presupuesto tiene unos supuestos de que va a haber tanta inflación, que en general no se cumple, pero bueno, tomando esos supuestos, lo que uno ve es que hay un aumento en términos reales de alrededor de 5 o 6% del gasto en total, que uno dice, bueno, entonces el gobierno va a gastar más en principio. Pero el tema ahí es que hay que ver, digamos, la película y no la foto, porque gastaría 5% más que el año anterior, pero venimos como te dije antes, de un proceso de ajuste muy, muy fuerte. Entonces lo que nosotros proponemos es ver la película del 2023, claro, que fue el último presupuesto aprobado. Y si nosotros vemos qué pasó con el gasto público real, teniendo en cuenta la inflación, lo que vemos es con esta propuesta habría una caída del 25% en esos años. O sea, una disminución de 1/4 del gasto. Claro. Pero bueno, uno dice, por ahí puedo dejar de gastar en algunas políticas que no son esenciales. Cuando ponemos la lupa y vemos dónde está la reducción del gasto en esos 3 años, está muy concentrada en servicios sociales. Uh-huh. Que es un área sensible a la cuestión de los derechos sociales y económicos de la población. Sí. Y cuando uno pone el foco en las partidas de derechos sociales, ve que hay algunas que están muy, muy castigadas en estos 3 años y que son muy importantes. Vos mencionabas el tema de educación. Educación, con este presupuesto tendría en estos 3 últimos años
una caída del 45% del presupuesto. Y eso está bastante relacionado con lo que está pasando a nivel universitario. Claro. Porque una parte relevante del gasto nacional en educación va a universidades. Claro. Y las universidades, como ya sabemos, están siendo muy castigadas por los recortes presupuestarios. Después vos mencionabas otra que tiene que ver con, bueno, ¿qué hace el Estado Nacional respecto a vivienda y urbanismo? Uh-huh. Ahí la caída es todavía más importante. O sea, hay una caída de más del 85%. O sea, hay ciertas áreas donde más que un recorte hay un desmantelamiento de las políticas sin un reemplazo por algo alternativo. Es muy claro en vivienda y urbanismo y es muy claro también en las políticas de lucha contra la violencia de género. Claro. Ahí nosotros en el informe, además nosotros le hacemos un informe especial vinculado a fiscalidad y género, ahí hay un proceso identificamos un proceso de desmantelamiento, donde hay una caída de más del 90% del presupuesto, con políticas que desaparecen del presupuesto, ¿no? Uh-huh. Como el programa Acompañar, la línea 144, quedan muy, muy, muy reducidas, sin una claridad respecto a cómo van a ser financiadas o con qué han sido reemplazadas, digamos. Entonces esa palabra desmantelamiento, para algunas políticas específicas, nos parece la más adecuada. Alejandro, sí. ¿Qué pasa también? Perdón, porque vi también hace estos días nomás, también hay una línea ahí que está pujando Jorge Macri por la coparticipación de Ciudad de Buenos Aires, también ahí se está, ¿no? Está pidiendo un renglón para esa parte, ¿no? Sí, eso es relevante por varias razones, sí. Pero una tiene que ver con la negociación política del gobierno nacional con las provincias para ver si puede aprobar el presupuesto. Claro. El año pasado el gobierno básicamente interrumpió la discusión del presupuesto en la Comisión de Presupuesto del Congreso, porque, bueno, parte del problema del que estamos hablando es que el Estado Nacional o el gobierno que esté a cargo cada vez tiene menos incentivos para tratar de aprobar el presupuesto. Claro. Para hacer esa negociación, porque tiene muchas herramientas para tener discrecionalidad. Y eso es lo que viene haciendo este gobierno y han hecho otros gobiernos, aunque hay que decir, nunca había habido dos prórrogas consecutivas, como ocurrió acá. Uh-huh. Pero bueno, en esta ocasión, en parte el gobierno se siente presionado por varios factores para tratar de aprobar el presupuesto, que además sería una victoria política, y lamentablemente la negociación y la participación de la población en este proceso de discusión es muy baja, y la aprobación depende mucho de la negociación política partidaria y básicamente del gobierno con los gobernadores. Claro. Lo que vos decís tiene que ver con algo que también viene sufriendo un recorte muy, muy importante, que son las transferencias del Estado Nacional a las provincias. Uh-huh. Esas transferencias, muchas de ellas, experimentaron también un recorte brutal. Es decir, ciertas transferencias de fondos por distintas razones. Uh-huh. Eso a las provincias las afectó mucho, porque, bueno, en muchas de ellas dependen de esos recursos para también llevar adelante sus políticas. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, lo que está ocurriendo es que hubo un conflicto respecto a cuánto tenía que ser la coparticipación que le transfiere el Estado Nacional. Hubo cambios, durante el gobierno de Alberto Fernández se redujo, luego la justicia le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, ahí hay una negociación respecto a cómo el Estado Nacional vuelve a transferir esos fondos, y lo que hay que decir es que así como con la Ciudad de Buenos Aires, el Estado Nacional viene pateando muchas transferencias a provincias, porque la prioridad siempre ha sido el tener superávit fiscal. Claro. Entonces, en algunos casos esas transferencias son muy importantes, tienen que ver con compensaciones respecto a las cajas previsionales, entre varias otras cosas. Y yo creo que lo que está ocurriendo en este momento
es una negociación política entre gobernadores y Estado Nacional para ver cuánto de los reclamos de las provincias tienen cabida para modificar este proyecto de presupuesto. Claro. Lo que hay que decir es que el proyecto de presupuesto, la verdad, tenía muy pocos gestos hacia las provincias. En este sentido. No, sí, acá estoy viendo una noticia, Alejandro, de hace muy poco, que también que está reclamándole Nación a Santa Fe una deuda de la provincia. No solo no le da plata, sino que le está pidiendo aparentemente una deuda que tiene la provincia que desconoce, acá viendo algún titular. Claro, porque sí. Lo que hay es que hay deudas cruzadas. Claro. En muchos casos. Con lo cual muchas veces el Estado Nacional también aprieta con las deudas que las propias provincias tienen. Pero te pongo un ejemplo que me parece que es súper importante, tiene que ver con la inversión pública en infraestructura. El Estado Nacional tradicionalmente, o por lo menos en los últimos años, tuvo un rol muy importante haciendo obra pública. Claro. En algunos casos ejecutándola él mismo, en otros casos transfiriendo fondos. Todo eso se interrumpió. Entonces vos tenés un montón de infraestructura que le corresponde al Estado Nacional, pero del cual dependen las provincias, por ejemplo, una ruta nacional. O, por ejemplo, obras en una universidad nacional en una provincia. Todo eso está prácticamente interrumpido y obviamente afecta a las condiciones de vida en las provincias. Es un ejemplo de cómo el recorte en el presupuesto nacional tiene mucha implicancia a nivel provincial. Alejandro, se me va el programa, es solo para pedirte que resumamos en este medio minuto. Sí, muy cortito entonces. Muy cortito. No, eso básicamente, bien. Y hay una negociación ahí con un montón de partidas que hoy los gobernadores están pidiendo. Bien. Mi impresión es que si esas conversaciones se llega a una negociación, los gobernadores seguramente van a permitir que el presupuesto se termine aprobando. Pero bueno, es un final abierto. Será un diciembre de discusión, como siempre en este mes del año, donde empiezan estas charlas no menores. ¿Pensás que estabas tranquilo en diciembre? No, mi ciela. Gracias, Alejandro, por la charla. Te mandamos un abrazo y ya agradecerle a SIG por este año también de columnas y por todas estas análisis, charlas. Un enorme abrazo para ustedes.